Ya les expliqué todo esto, ¿verdad? Esto ya, entonces nos quedamos aquí. ¿No? ¿Sí? Aquí, bueno. Que no acomodo mis ventanas. Esto uno se los explico, esta gráfica, ¿no? Entonces observen, así es como se dan las corrientes iónicas en las células ciliadas de la cóclea. Entra el potasio por la apertura, que ya habíamos dicho, ¿verdad? Por la atracción que se genera entre este como resortito y el canal iónico mecanodependiente. Se abre y cuando se abre, entra el potasio. Hola, Fernanda. A ver, vamos a ponerle asistencia a Fernanda. Diana Fernanda. Axel no llegó. Entonces, miren, entra el potasio y cuando entra el potasio va a causar dos cosas. Bueno, tres cosas. Número uno, genera el potencial receptor y el potencial receptor hace que se libere el neurotransmisor. ¿Dónde se libera el neurotransmisor? Ya habíamos dicho que aquí. Esta es la célula ciliada. Observamos que hay como un complejo proteico, multiproteico, llamado cuerpo denso presináptico, y alrededor de ese cuerpo denso presináptico están las vesículas sinápticas, y el potencial receptor va a hacer que estas vesículas sinápticas envíen su señal a la parte sensitiva de la neurona. Número 2, lo que va a causar es que unos canales de calcio voltaje dependientes se abran. Al cambiar el voltaje, estos canales de calcio voltaje dependiente se abran. Y el calcio que entra va a causar varias cosas que ahorita les digo. ¿Cómo se sale este calcio una vez que ya entró? Con bombas de calcio. Hay bombas iónicas de calcio que sacan ese calcio. Y luego número 3, el cambio de voltaje también va a provocar apertura de canales de potasio voltaje dependientes, por lo que el potasio que había entrado por la parte superior, por la parte inferior, va a salir. También entra, abre canales de potasio sensibles al calcio y que el mismo calcio provoca la apertura de canales de potasio para que éste salga. Entonces, el potasio que llega por la parte superior de la célula sale por la parte inferior. Ahora, ¿por qué? Por un lado entra y por el otro lado sale. Muy sencillo, porque esta célula se parece a mí, que ahorita ustedes me ven así, pero de la cintura para abajo traigo bermuda y unas chanclas. Entonces, de la mitad hacia arriba está de un modo y de la mitad hacia abajo está de otro modo. De la mitad hacia arriba, la célula ciliada lo que hace es que va a estar embebida o metida en la endolinfa. Y la endolinfa tiene una concentración altísima de potasio extracelular, mientras las chanclas negras, mientras que en la parte inferior va a estar metida o bañada en la perilinfa, y la perilinfa tiene una cantidad pequeñísima de potasio, lo que hace que por la parte de arriba el potasio entre, pero por la parte de abajo, por el gradiente de concentración y gradiente eléctrico, sale. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los flujos iónicos que tiene la célula ciliada de la cóclea. Muy bien. Vamos a hablar de la medición del sonido. El sonido se mide en decibeles. ¿Qué son los decibeles? Una medida de presión, porque fíjense bien.
una dimna sobre 1 centímetro cuadrado es igual a 1 decibel. Las dinas son una medida de fuerza, igual que los newtons, son como un fragmento de un newton. Newton sobre metros cuadrados es igual a presión. Aquí una presión está medida en dinas sobre centímetros cuadrados y 0 decibeles equivale a una dina sobre centímetro cuadrado. Por eso aquí ustedes ven que están 0 decibeles y hacia arriba son números positivos y hacia abajo son números negativos. Cuando son números positivos quiere decir que es más de una dina por centímetro cuadrado. Cuando son números negativos quiere decir que es menos de una dina sobre centímetro cuadrado. El umbral más o menos para escuchar en el sonido es como de 0 decibeles, pero conforme vamos aumentando la frecuencia, como vemos aquí, a mayor frecuencia necesitamos menos decibeles para captarlo. ¿La dina a cuánto equivale? No, pues no me acuerdo. En newtons, déjenme lo checo aquí a cuánto equivale una dina en newtons. Cuando digo dina no estoy hablando de la novia de Ellie en The Last of Us 2, ¿eh? Miren, una dina es igual a 1 a la menos 5, o sea, 0.000001 con 5 ceros. O sea, una dina es un fragmento pequeñísimo de un newton. El umbral para la audición es 0, de nada, Belinda. Bueno, pero vemos que podemos escuchar a menos decibeles si aumentamos la frecuencia. Pero comparado, fíjense bien, de los 0 decibeles que necesitamos para escuchar la audición, comparado con el umbral de presión que necesitamos para que se sienta el tacto, es decir, cuánta presión en decibeles necesitamos para experimentar tacto en una parte de nuestro cuerpo. Pues lo que se necesitan son como 60 decibeles. 60 decibeles es el umbral para el tacto. Muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar del esquema, de toda la vía neuroanatómica que lleva el sonido hasta llegar a la corteza cerebral. Va a pasar por el sonido va a pasar de manera ipsi y contralateral, o sea, de manera bilateral, a muchos núcleos que están presentes en el tallo cerebral. Estas son como chuletas del tallo cerebral, miren. Esta es una chuleta del tallo cerebral a nivel del surco médulo-pontino. Esta es una chuleta a nivel del puente, otra a nivel de la parte baja del mesencéfalo, otra, no, más bien del puente. Parte baja del puente, parte alta del puente. Este sería a nivel de la parte del mesencéfalo colículo inferior, a nivel del mesencéfalo, a nivel del colículo superior. Entonces, 2 cortes para el mesencéfalo, 2 cortes para el puente o protuberancia y un corte a nivel del surco médulo-pontino, o sea, entre el puente y la médula oblongada o bulbo raquídeo. Entonces, observen, se recoge la información sensitiva de la cóclea o caracol a través del nervio vestibulococlear o estatoacústico. Es la información que viene del ganglio espiral o el ganglio coclear. Y esa información a través del vestibulococlear o estatoacústico o octavo par craneal va a llegar a los núcleos cocleares anteriores y los núcleos cocleares posteriores. De los núcleos cocleares anteriores o posteriores se va a ir de manera ipsi y contralateral hacia, fíjense bien, número 1, los núcleos del cuerpo trapezoide. Número 2, núcleos olivares superiores. Y número 3, hacia los núcleos del lemnisco lateral. Muy importante los núcleos olivares superiores porque tienen 2 funciones. Número 1, los núcleos olivares superiores detectan la localización de la fuente del sonido. Número 2, los núcleos olivares superiores
envían una señal motora para la contracción de las células ciliadas externas en el órgano de Corti para atenuar sonidos específicos y prestar más atención a otros sonidos que están siendo opacados por esos sonidos en específico que necesitamos atenuar. Bueno, de todos estos núcleos que les dije, fíjense bien, de los núcleos cocleares, núcleos del cuerpo trapezoide, núcleos olivares superiores y núcleo del lemnisco lateral, va a salir información que va a ir a dar al núcleo del colículo inferior. A ese manojo de fibras nerviosas que va desde todos estos núcleos hacia el núcleo del colículo inferior, se le conoce como, o sea, a esto, se le conoce como lemnisco lateral. Lemnisco lateral. El lemnisco lateral, por lo tanto, lleva toda la información auditiva reunida durante todo el tallo cerebral hasta el núcleo del colículo inferior. El núcleo del colículo inferior está en la parte más baja del mesencéfalo. Ahora, hay un núcleo del colículo superior. El núcleo del colículo superior es este que estoy iluminando en rojo. El núcleo del colículo inferior es este que voy a iluminar en verde, este. Ahora, también parte de la información va a llegar al núcleo del colículo superior. Es muy importante que llegue ahí porque fíjense bien, ¿cuál es la función del núcleo del colículo superior? La función es integrar reflejos visoespaciales. Reflejos visoespaciales. ¿Qué significa esto? Que la mirada la diriges a cierto espacio. ¿Por qué integra reflejos visoespaciales? Porque hay estímulos auditivos, visuales o sensitivos que podrían ser potencialmente lesivos y hay que buscar a ver si hay algo que nos pueda hacer daño en esa zona. Ejemplo, escuchas que se truena un globo en una fiesta y volteas a ver qué fue. Vas caminando a la cocina por un vaso de agua y de repente sientes que algo perturba tu campo visual por un y volteas a ver si no es un fantasma queriéndote decir que escarbes en el patio de tu casa porque hay un tesoro y volteas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es que vi como un bulto aquí de reojo, vi como un bulto que pasaba ahí. O estás en la misma fiesta de cumpleaños, un hermanito dejó tirada ahí la gelatina toda viscosa y fría y tú llegas y apoyas la mano en la mesa y cuando la pones la mano, ¡ay! Quitas la mano y volteas a ver qué es eso. Dices, ¿qué pasó? Sentí feo en la mano. Bueno, la información sensitiva, la información visual y la información auditiva llegan al núcleo del colículo superior. Y del núcleo del colículo superior va a enviarse una señal hacia los músculos que controlan la mirada, es decir, a los núcleos motores del 3, del 4 y del 6, que a su vez van a controlar los músculos de la mirada, a los músculos que controlan los movimientos de la cabeza y a los músculos que controlan los movimientos de la extremidad superior. Por eso si algo explota, llevamos las manos cerca de la cabeza, ¿verdad? Si ves que viene un balón a 500 kilómetros por hora a tu cara, en la primaria cuando vas a la cooperativa, levantas las manos para taparte. Todos esos reflejos visoespaciales en respuesta a estímulos generales, auditivos y visuales, se da en el núcleo del colículo superior y por eso llega información auditiva al núcleo del colículo superior. ¿Cuál es la conexión que permite todo esto? A través de dos fascículos con la médula espinal. Bueno, más fascículos, pero los que se conectan de ida y vuelta con la médula espinal ya se los había mencionado. Son, y les dije que luego les iba a explicar más a detalle, pues ya llegó ese día. Es el fascículo tectoespinal. Tecto viene de la palabra tectum, que significa techo del mesencéfalo, porque el colículo superior está en el techo del mesencéfalo. Entonces son el fascículo tectoespinal y espinotectal. ¿Para qué son esos? Para los movimientos del cuello, de la cabeza y de las extremidades superiores en respuesta a estímulos visuales, auditivos o sensitivos que
integran reflejos visoespaciales. Lo repito, son estímulos visuales, auditivos o sensitivos que integran reflejos visoespaciales, auditivos, visuales o sensitivos. Muy bien. Ahora, pero la vía que lleva el sonido para escuchar lo que estás oyendo una canción, no te estás exaltando ni nada, pues esa vía sigue del núcleo del colículo inferior hacia una parte del tálamo que se llama núcleo geniculado medial. Recuerden, hay dos núcleos geniculados en el tálamo, el núcleo geniculado medial y el núcleo geniculado lateral. Al medial llega el sonido, recuerden, M de medial de música. Y al núcleo geniculado lateral llega la información visual, L lateral de luz, para que no se les olvide. Luego del núcleo geniculado medial que capta el sonido, se va a enviar una señal hacia la circunvolución temporal superior, al área de la corteza cerebral correspondiente al área de la circunvolución temporal superior. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver en detalle cuál es el área de la corteza que procesa la información auditiva. Es esta. Este es un encéfalo visto desde el lado. Esta es la circunvolución temporal superior, luego estaría la media y la inferior. Entonces, aquí a la circunvolución temporal superior llega la información auditiva al área que se ve como de color morado. Esa es la corteza auditiva primaria. En la corteza auditiva primaria llegan los sonidos, pero no se interpretan. Para que se interpreten esos sonidos, porque si no se interpretaran, pues solo serían sonidos sin saber si es una palabra, es una melodía o qué es lo que pasa con ese sonido. Entonces, después de que llegan al área auditiva primaria, pasan al área auditiva secundaria, que es la que está marcada como en color rosa o ámbar. Esa área es el área auditiva de asociación o área auditiva secundaria. En el área auditiva secundaria ya se interpreta si eso es una melodía, son palabras, es el llanto de un niño, etc. Se le da una interpretación. El área auditiva primaria, la que está en morado, también se le conoce como área 41 y 42 del mapa de Brodmann. Repito, área 41 y 42 del mapa de Brodmann. Área 41 y 42 del mapa de Brodmann. Al área auditiva de asociación también se le conoce como área 22 del mapa de Brodmann. Repito, área 22 del mapa de Brodmann. El área 22 del mapa de Brodmann interpreta el sonido. Tú sabes que el sonido que estás escuchando es un perro ladrando porque tienes el área 22 del mapa de Brodmann. Si no tuvieras esa área no sabrías distinguir qué significa ese sonido. Es el área secundaria. Es más, va más allá. El área 22 del mapa de Brodmann, en su parte posterior, o sea, esta área que estoy señalando en este instante, esta parte posterior del área 22 del mapa de Brodmann, es una de las áreas más importantes de toda la corteza cerebral. Exactamente, Margot. Entonces, muy importante, la parte posterior del área 22 del mapa de Brodmann es una área que interpreta el lenguaje hablado y escrito. Y debido a que los individuos estructuramos nuestro pensamiento con base al lenguaje, es también llamada área interpretativa del lenguaje, área de la inteligencia, área de asociación terciaria, o mejor conocida en los barrios bajos como área de Wernicke. Van a decir, acaba de decir
Un epónimo, sí, y no solo eso, sino que les voy a pedir que memoricen ese epónimo. ¿Por qué vamos a memorizar un epónimo? Porque nadie en el mundo mundial le dice de otro modo que no sea área de Wernicke. Y como nadie le dice de otro modo, pues tenemos que memorizarlo, porque si no, cuando lleguen ustedes a otra materia, les digan, la área de Wernicke, no, ¿sabe cuál será esa? No, pues, nomás les dicen así, área de Wernicke. Wernicke con W y CK, creo que se escribe Wernicke. Área de Wernicke. Luego, no se apuren, luego le voy a dedicar una clase nada más al área de Wernicke. Y así como lo escribió ahí Denise, nada más que al final una E, Wernicke. Si es la parte posterior del área 22 del mapa de Brodmann, o sea, solo es un cacho del área 22 del mapa de Brodmann. También observen que en el dibujo que tenemos aquí, las frecuencias altas se escuchan más en la parte posterior y las frecuencias bajas en la parte anterior. Entonces hay como un mapa tonotópico de las frecuencias. Y también observen que aquí no se ve una área del área auditiva secundaria que está metida hacia la cisura horizontal o de Silvio, que es esta que estoy señalando. De tal manera que si vemos un corte coronal, en el corte coronal sí vemos el área de asociación. Corresponde a la ínsula. Parte de la ínsula, que es como un quinto lóbulo que está ahí dentro, si abrimos y separamos la cisura horizontal o de Silvio, se ve la ínsula hacia adentro. Y parte de la ínsula corresponde al área auditiva de asociación. Muy bien. Esto que ven ustedes aquí es una audiometría. La audiometría es un estudio con el que observamos si está o no está íntegra la vía nerviosa que lleva el sonido y si el órgano de corte está o no está íntegro. ¿En qué consiste? En que les ponen unos auriculares así como estos que traigo puestos y con esos auriculares les van a dar estímulos por vía aérea, pero también les ponen aquí como un dispositivo en la parte posterior de la oreja, en la apófisis mastoides, y ahí en la apófisis mastoides les van a transmitir sonido a través de la apófisis mastoides. Y ese sonido en la apófisis mastoides se va a transmitir directamente hacia el hueso y del hueso a la roca del temporal y de la roca del temporal al órgano de Corti. Entonces se brinca la conducción del sonido y se brinca el ajuste de impedancias. De tal manera que, fíjense bien, si un individuo no escucha por vía aérea, pero si escucha por vía ósea, pues decimos que tiene mal la conducción del sonido. Pero si no escucha ni por vía aérea ni por vía ósea, decimos que tiene mal la parte nerviosa que procesa la información auditiva. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de hipoacusias o sorderas. Hipoacusia es que escucha poco, sordera es que no escucha en absoluto nada. Observen, tenemos aquí en la parte del eje de las Y los decibeles. Normal serían los 0 decibeles. Bueno, lo normal es que un individuo escuche a lo mejor hasta los 20, 25 decibeles. Ya más de 30 decibeles quiere decir que tiene una hipoacusia. O sea, imagínense que un individuo necesita 60 decibeles para oír algo, pues dices, no, ocupas gritar, ¿verdad? A los viejitos les gritas, que se están comiendo las frijoles, dice, pero tampoco me grites que no estoy sordo. Pues, oye, te estaba hablando desde a qué horas y hasta que te grité me oíste. Es porque tienen hipoacusia. Entonces, observen, aquí este individuo escucha entre 10 y 15 decibeles las frecuencias de 125, 250, 500, 1000 y 2000 Hz. Pero después de los 4000 Hz, ya tienen que ponerle 30 decibeles o hasta 40 decibeles para que logre escucharlos, tanto por la conducción aérea marcada con una X, como por la conducción ósea marcada con un asterisco. Entonces, ¿qué pasa? Que en las frecuencias altas no logra escuchar bien, necesita más volumen.
Esto, damas y caballeros, es la presbiacusia. ¿Qué es la presbiacusia? La presbiacusia es cuando un anciano ya no escucha bien en los sonidos más agudos. ¿Verdad? Necesito como si ya con sonidos más agudos para nada, no se crean. Eso empieza a pasar como después de los 50, 60 años. Ya nos empezamos a quedar medio sordillos, pero no se diga 70, 80 años, pues ya los sonidos más agudos no podemos escucharlos bien. ¿Por qué pasa eso? Pues porque, como dice el dicho, todo por servir se acaba, y en los viejitos las células ciliadas del oído interno se van muriendo poco a poco. Tienen menos células ciliadas, especialmente en las áreas del órgano de Corti que detectan los sonidos más agudos, y entonces necesitan más volumen para detectar los sonidos más agudos, y a eso se le llama presbiacusia. Muy bien. Este es otro ejemplo de otra audiometría en el que ahora vemos lo siguiente. En la conducción aérea necesita en casi todas las frecuencias volúmenes de 40, 30 o 25 decibeles para o 5 decibeles ya escuchó, a lo mejor acá los 0 decibeles ya logró escuchar el sonido. O sea, su problema es que no escucha por la vía aérea. ¿Qué se les ocurre que pudiera tener este paciente? Por vía aérea no oye, y por vía ósea sí. Puede ser una otitis media, esclerosis del oído medio, bien. Pero si lo englobamos todo eso, ¿cómo podríamos decir? Sordera, fíjense bien, de conducción. Sordera de conducción o hipoacusia de conducción. O sea, no puede conducir bien el sonido, o tiene un tapón de cerumen, o tiene, como decir, una otitis media, una esclerosis de la cadena de huesecillos, etc. Muchachos, ¿tienen dudas de todo lo que vimos referente al oído? ...41, 42 y 22. A ver, ¿cuál es la confusión? El área 41 y 42, ¿qué era lo que hacían? Es que se me estaba cortando por el internet. Área auditiva primaria, reciben el sonido. Si se te destruye el área 41 y 42, te quedas sorda. Perciben el sonido y lo hacen consciente, pero no lo interpretan. Quien lo interpreta es el área 22. De hecho, luego vamos a ver que es catastrófico que se destruya el área 22, incluyendo el área de Wernicke, porque la persona no entiende lo que le dicen y tampoco puede generar un lenguaje coherente que te entiendan los demás. Le da, está terrible, es horripilante que se destruya el área 22 del mapa de Brodmann. Una persona está muerta en vida porque se destruye el área de Wernicke. Pero voy a dedicar, cuando hablemos de funciones mentales superiores. ¿Algún otro comentario, alguna otra dudilla? Muy bien. Están aquí con las consultas. Bueno, entonces miren,
Vamos a hablar del gusto y del olfato. A ver qué escribieron ahí. Cómo se captan los diferentes sonidos, como las diferentes frecuencias. Debes de ser más específico en la pregunta, Juan. Se captan por el órgano de Corti. Hay una área del órgano de Corti para cada frecuencia. Hay unas lengüetas de tejido conectivo para una frecuencia de una voz aguda, para una voz más grave, para un sonido X. Ahí se captan esos sonidos en el órgano de Corti. Ah, lo fuerte. Lo fuerte depende del volumen. ¿Y qué es el volumen? La presión ejercida sobre la membrana timpánica. Mayor presión ejercida en la membrana timpánica, mayor volumen. Menor presión ejercida en la membrana timpánica, menor volumen. Depende de la presión. Presión es igual a una fuerza sobre un área, es decir, Dina sobre centímetro cuadrado. Y por eso se los expliqué cuando hablamos del reajuste de impedancias, les dije del volumen, de qué dependía del volumen. Depende de la presión ejercida por la onda mecánica de sonido en la membrana timpánica. Ok, bien ahí. Sandra Lisset, Melissa, Mariana Fernández, Yara Odette, ahí andan. Luego, la cámara. Es que como yo ando con los datos, cuando la quiero prender, dice que si conexión a Wi-Fi. Son el Wi-Fi. ¿Y por qué andan con los datos, Mariana? Siempre que estamos en clase. Un poquito la cámara para aguantar más al rato. Ok. Belinda anda hasta en un restaurante, no sabe dónde anda ahí comiendo. No, profe, es que me vine a la casa de una amiga porque mi internet en la casa no sirve, pero resultó que tampoco el de ella. Pues ya valió, aquí me quedé. Oh, que la canción. Salió aquí Psicoblog. ¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué nos enamoramos de personas, de personajes animados? Ay, no, qué cochino. Todo el tiempo, Melissa. Yo, pues ahorita vi que la tenías apagadilla. No, no mientas, Andrés Manuel. Di la verdad. Ya la aprendiste, pero hace ratillo estaba apagada. De seguro andabas en la Conasupo, no mientas, comprando algo. No la pagas. Bueno. Gusto y olfato. El gusto y el olfato van muy de la mano. El olfato, si perdemos el olfato, perdemos parte del gusto. Alguien que no tiene olfato se come algo que está echado a perder y no se da cuenta de que está echado a perder porque no le funciona el olfato. Entonces, el gusto, voy a empezar a hablar primero del gusto. El gusto es como una combinación de sensaciones olfatorias, sensitivas, térmicas, táctiles, incluso hasta visuales, combinadas para darnos el sabor de esa comida. No es lo mismo comer algo frío que caliente, no es lo mismo tomar Coca-Cola en un envase de vidrio que en un envase de plástico, no es lo mismo ver algo que hay personas que dicen, no me gusta la capirotada porque parecen desperdicios y no se la quieren comer, ¿verdad? Mi sobrino dice que lo más horripilante en el mundo para comer es el arroz con leche y ni siquiera se atreve a probarlo que porque se ve bien asqueroso, ¿sabe qué se imaginará? Que es pulso, ¿sabe? Cerveza güera o negra, pues a lo mejor, vean, a mí la cerveza ni negra, ni güera, ni nada, todo lo amargoso se me hace horripilante, pero hay personas que les gusta comer cosas amargosas. Ahorita vamos a ver que el sabor del amargo es el sabor del veneno, por eso sabe tan horrible y lo rechazamos.
aunque ya la mayoría los entrenaron para no rechazarlo y decir, está bien rico, bien amargoso, sabor a veneno. Bueno, hoy vamos a hablar puro ratatouille. Entonces, vamos a hablar de los sabores básicos. ¿Qué sabores básicos existen? Están los que ya conocemos desde la primaria, el sabor agrio, que es desencadenado por los ácidos, por eso también algo que está agrio dicen está muy ácido, o el sabor ácido, pero el término correcto pues sería agrio, ¿verdad? La cerveza oscura y la cerveza clara, todas las cervezas saben a veneno, saben amargas. El alcohol, ¿a qué sabe? A veneno. ¿A qué sabe el chocolate amargo? A veneno. ¿A qué sabe el café amargo? A veneno. ¿Saben a veneno? Sí, saben a veneno, efectivamente. Lo amargoso es el sabor del veneno. A veneno, a veneno. Tú agarra veneno para las ratas y pruébalo y a qué sabe, amargo. Agarra una pastilla de paracetamol y mastícala y a qué sabe, a veneno. Agarra una pastilla de telmisartán y mastícala a veneno. Agarra una pastilla de cualquier fármaco y a qué sabe, a veneno. ¿Por qué sabe a veneno? Porque si te tomas 30 cajas de eso y las masticas, como comerte un plato de comida, pero un plato de pastillas, pues te mueres, ¿verdad? De rato a las 3 horas ya te moriste. Oye, ¿por qué te moriste? Pues porque es tóxico eso. Ya lo decía Paracelso, decía, la toxicidad no depende tanto de la sustancia, sino de la dosis. Y esas sustancias, a dosis pequeñitas, te matan. ¿Por qué te comes un plato de frijoles y no te mueres? Pues porque no es veneno, te lo puedes comer a cantidades gigantescas y no es veneno, aunque también les diré, el agua, incluso el agua es tóxica a dosis altísimas, ¿verdad? Pero hay otras sustancias que dices, pues me comí poquito, me comí nada más 2 paquetes de pastillas, se tomó nada más 2 paquetes de pastillas de clonazepam y se murió. Nada más pesaban como, no sé, 10 gramos, 20 gramos de clonazepam y se murió. ¿Cómo si puedes comer 20 gramos de frijoles y no te mueres? Pues porque el clonazepam es veneno a esa dosis y por eso sabe amargoso. Tu cuerpo te está diciendo, como dijo don Ramón, amargoso significa peligro. No se lo coma, escúpalo, porque significa peligro. El sabor umami, veneno bien frío. No, ¿cuál todo sabe a veneno, Melissa? No es cierto. A ver, ¿a qué sabe un plátano? Un plátano con azúcar, pues rico. ¿A qué sabe una malteada de vainilla? Pues rico. ¿A qué sabe una dona con azúcar? Pues rico. ¿A qué sabe un vaso de leche? ¿A qué sabe un vaso de agua de fruta de fresa? Pues rico. ¿A qué sabe un pollo rostizado? Pues rico. ¿A qué sabe la cerveza? A veneno, a veneno. No, todo sabe a veneno. No, nomás lo que es veneno sabe a veneno, ¿verdad? Unos taquitos. Todo lo bueno da cáncer o es veneno. No, nada, con exceso, todo con medida y no da cáncer. Por ejemplo, el paracetamol, que si lo tomas a dosis bajas, bueno, y no veneno, ¿verdad? El término veneno, de hecho, el término veneno, les digo así nada más por exagerar, pero el término veneno es una sustancia que bajo ninguna circunstancia es benéfica para nuestro cuerpo, por ejemplo, el cianuro. El paracetamol no es un veneno, el paracetamol es un fármaco. Ya cuando lleven farmacología verán la diferencia entre medicamento, fármaco, droga, xenobiótico y todo eso, ¿verdad? Tiene su diferencia y lo van a ver porque si no ahorita si me pongo a explicar eso nos tardamos más. Entonces, la leche también está fea. Hay gente que no toma leche, ¿verdad? Que la aborrecen y que les da mucho asco. Para mí es mi bebida favorita, la leche. No puedo estar comiendo un caldo de res o un menudo con un vaso de leche. Y luego de niño me metía la comida a la boca y luego le tomaba la leche y lo masticaba con la leche adentro y los amiguillos. ¿Por qué estás haciendo eso, marrano? Bueno, pues yo sabré. Venden en envase de litro. Gustan unas cosas y otro no, por aprendizaje y por la personalidad. La papaya, ¿no les gusta la papaya, Marlene? Yo conozco gente que dice, no, la papaya sabe bien horrible, no sé qué, y a mí es de mis frutas favoritas, ¿verdad?
aunque me da una diarrea impresionante, pero no le hace, me gusta comérmela. La leche bronca, o gente que toma leche bronca y le da diarrea. Te hace daño, Alexa Jimena, porque eres intolerante a la lactosa, pues come una deslactosada. Bueno, o el mango, por ejemplo, a mí me gusta cómo sabe el mango, pero cuando me lo como me da diarrea y me duele la panza, y así que se me inflama el intestino y me siento mal. O cuando como mole, el mole hace que me duela el estómago, que me dé diarrea y me sienta mal. Con el mango del que sea. Pero me gusta y me vale y me lo como. Hay un mango, me lo como. Pero yo ya sé que me va a doler el estómago. Comerlo frío, no, frío como sea, y me duele. Bueno, eso dice la abuela. Las abuelitas nada más. Las abuelitas son el enemigo público número 1 de la medicina. Entonces, ustedes que vean allá a su abuelita, cuando vean que va a empezar a dar un consejo de salud, de nutrición, agarren un calcetín, una bola así de calcetines sucios, no limpios, sucios, y se los retacan en la boca y luego con una cinta canela se la ponen en la boca. Y se guarde silencio hasta que acabemos de ver esto. Ya, cuando ya diga que ya no va a opinar nada de salud ni de nutrición, le quito la cinta canela a las mamás y a las abuelitas, porque hijo es su madre, dicen cada cosa. A mi mamá le tengo que poner una camisa de fuerza y mandarla a las Islas Marías cada que va a hablar de eso, porque Dios guarde el hora. Médico cirujano, curandero y partero. Bueno. Luego, las sustancias amargas. Las sustancias agrias son ácidos, ácido fórmico, clorhídrico, ácido acetoacético, ácido láctico, tartárico, málico, acético, cítrico, carbónico. Todos los ácidos son las sustancias que son capaces de donar un protón y ese protón va a causar el sabor agrio. Y luego las sustancias amargas, pues son muchos fármacos como la cafeína, la nicotina, la quinina que se utilizaba para el tratamiento de la malaria, la pilocarpina y la atropina, que son antagonistas muscarínicos, la cocaína, que es un inhibidor de la recaptura de adrenalina y noradrenalina en el cerebro, la morfina, que es un opioide. Y luego tenemos las sustancias dulces. Estas casi todas son o sacáridos o aminoácidos o alguna otra sustancia. Por ejemplo, la sacarosa es un disacárido compuesto de glucosa más fructosa, 1-propil, 2-amino, 4-nitrobenceno. Es una sustancia que puede desencadenar el sabor dulce. La sacarina, que es un endulcorante que se le pone al Splenda y esas cosas. El cloroformo, la fructosa, que es un monosacárido. La alanina es un antibiótico, un aminoácido. La propia glucosa, la maltosa, que es un disacárido compuesto de glucosa más glucosa. La galactosa, que es un monosacárido que está contenido en la lactosa. La lactosa es un disacárido que encontramos en la leche. La lactosa está compuesta de galactosa más glucosa. Sustancias saladas, que como su nombre lo dice, pues son sales, ¿verdad? El cloruro de sodio es la más clásica porque es la sal que utilizamos nosotros para darle sabor a todas las cosas. Pero hay otras como el fluoruro de sodio, cloruro de calcio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, cloruro de litio, cloruro de amonio, cloruro de potasio, que pueden desencadenar el sabor salado. Bueno, aparte de estos sabores básicos, y antes de irme a esos otros sabores, quiero decirles algo. Las sustancias amargas se detectan principalmente en la parte posterior de la cavidad oral, el paladar y la parte posterior de la cavidad oral. También se detectan en las otras áreas, pero más se detectan en el paladar. Porque la comida o lo que estemos ingiriendo por fuerza va a tener que pasar por el paladar. Y al pasar por el paladar va a desencadenar el sabor amargo para rechazarlo y escupirlo, no comerlo. Esto cuando éramos un Australopithecus era de vida o muerte. Cuando éramos un Ramapithecus, un Pithecanthropus erectus, un hombre de Neandertal, pues íbamos por ahí por la vida caminando, llegabas, te encontrabas algo que parecía comida, pero lo probabas y veías que era amargoso, ¿qué hacías? Lo rechazabas.
para no morirte. Y era en la forma evolutiva, pues así es como rechazamos lo que potencialmente era tóxico y nos podía hacer daño. Luego, hay otra característica especial con el sabor amargo. Lo detectamos a concentraciones de 1 a la 5. 0.00001 moles por litro o milimoles por litro, ya lo podemos detectar, o por decilitro creo que era. La idea es que a concentraciones bajísimas detectamos el sabor amargo. En cambio, por ejemplo, el sabor dulce necesitamos que haya una concentración como de 5 o 10 gramos disueltos en un litro para poder detectar que algo está dulce. ¿Por qué? Pues porque el dulce no es peligroso, no nos hace daño. Y como el amargo, hay sustancias que a concentraciones bajísimas ya nos pueden matar, por eso las detectamos a concentraciones muy bajas. Para lo que somos más sensibles es para el sabor amargo. Luego le seguiría el agua y el dulce. Bueno. El oral, pero y el salado en el dorso y las todos se sienten en todas partes. Bueno, hay otros sabores básicos que no están representados aquí. Esos sabores básicos son, fíjense bien, número 1, el umami. Número 2, el oleogustus. Oleogustus. Umami, oleogustus y el agua. ¿El agua causa cierto sabor? Sí, ahorita les digo. ¿Qué es el umami? Ahorita les digo. ¿Qué es el oleogustus? Ahorita les digo después de un corte comercial.